Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. El día de hoy te traigo este relato. Un demonio me hizo suya. Daria era una joven mujer que estaba pasando por una situación bastante complicada y triste, pues esa joven tenía 4 meses que había perdido a su novio, mismo con quien ya tenía planeado casarse, pues ese joven hombre le había dado el anillo de compromiso. Y no solo eso, pues también había dado un anticipo para la boda, también para un viaje a la luna de miel. Pero desafortunadamente 2 meses antes de que se diera esa celebración, ese hombre de nombre Jacobo tuvo un terrible accidente en su motocicleta. Estuvo un par de semanas en terapia intensiva, pero desafortunadamente ese joven murió, así terminando la posibilidad de unirse en santo matrimonio con Daria. Jacobo, mientras estaba en terapia intensiva, en los pocos momentos de lucidez que tenía, le juró amor eterno y le mencionó que no obstante después de la muerte, seguiría amándola y también visitándola, pues que ella sería el amor de su vida, incluso después de la muerte. Esa mujer estaba totalmente deshecha, pues había perdido al amor de su vida a unos cuantos meses antes de casarse con su amado. Claro está que entró en depresión, en una terrible desesperanza. No deseaba hablar con nadie, no quería comer, tampoco deseaba salir de su cama, pues ella sentía que la vida, sin el gran amor de su vida, no tenía sentido, sumando que la persona con quien más confianza tenía en el mundo y le servía para desahogo era la compañía de su padre, quien siempre le intentaba reconfortar y darle unas lindas palabras de aliento y consuelo, quien siempre estaba ahí para ella. Era con la única persona con la que sentía esa confianza para desahogarse en su totalidad, pues Daria siempre desde chiquilla había sentido un apego más fuerte hacia su padre que hacia su madre, aunque a su madre era obvio que la amaba con todo el corazón y toda su alma, pero su papá era con aquel quien sentía la confianza y era su bastón emocional. Desafortunadamente para Daria, su padre era un ingeniero quien recibió una jugosa propuesta laboral en la cual le darían un puesto en un trabajo en Austin, Texas, como ingeniero de una producción masiva de enlatados, la cual repercutiría en tener un ingreso monetario sumamente muy superior al cual estaban recibiendo en su actual trabajo en México, además de que hablaba el inglés bastante bien. Fue una propuesta laboral que no pudo rechazar, pues todo lo hizo por el bien de su familia, pensando no solo en Daria, sino más bien pensando en sus 2 hijas y un niño varón pequeño y su esposa. Fue una decisión que tomó por el bien familiar, a pesar de que eso le implicaba mudarse fuera del país, dejando la vida de todos los miembros de su propia familia a un lado. Eso también incluía el pesar por el cual Daria pasaba en el momento. Para esa joven,
Esa noticia era devastadora, pues su padre se iba a retirar de su vida. Era la única persona con la cual sentía ese apoyo emocional para sobrellevar la muerte de su prometido. Su padre se despidió, le pedía perdón y le mencionó: «Mija, yo te amo mucho, eres el amor de mi vida, como al igual mis otros hijos también lo son. Sé que estás sufriendo, pero en esta familia somos fuertes. Yo lo hago por el bienestar de todos en esta familia, pero te prohíbo que te derrotes, mi amor. Yo estaré a la distancia siempre para ti, mi hija. Eres una guerrera y siempre lo serás. Yo me voy, pero el apoyo de la familia siempre seguirá. No te derrumbes, que si te pasa algo a ti yo me muero, mi amor». Así se despidieron Daria y su padre. Él partió al norte para desempeñar esa labor. Daria seguía sumida en una tristeza profunda, pues era claro que extrañaba a su difunto amor, también a su padre. Esa joven soñaba en esa posible estampa en el templo, donde se juraban amor eterno con su prometido, cosa que nunca pasó, que jamás ocurriría. Y no obstante, con todo lo caótico y triste que ya era su vida, se encontraba con otra noticia devastadora. Esa noticia era que se mudarían de la ciudad, pues ella era oriunda de la ciudad de Guadalajara, y partirían a mudarse a Monterrey, pues así su padre ocasionalmente podría pasar los fines de semana, ya que eran 7 horas de manejo y acortaba distancia al estar más cerca de la frontera. Sus hijos podrían seguir sus estudios en buenas universidades, continuar su vida en una ciudad grande como ya estaba acostumbrada su familia. Eso sumía más a Daria en su depresión, a pesar de lo que ya cargaba, pues dejaría amigos, familia de su ciudad natal. Así se realizó la mudanza. Su padre, quien de por sí ya gozaba con un excelente salario, y aunando que su nuevo salario sería 6 veces mejor, no escatimó y rentó una casa bastante grande, con todas las comodidades, varias habitaciones. Al igual, se encontraba en un excelente vecindario. Aún así, al padre de Daria le llamó un tanto la atención de que esa casa, a pesar de todos los beneficios de los cuales gozaba, él consideraba que la renta no era tan alta en el coste a como él consideraría que iba a pagar. Esa familia llegó. Comenzaron a intentar adaptarse a esa nueva ciudad, cosa que los integrantes de esa familia realmente no les costó trabajo. Hacían nuevos amigos, salían a diversos lugares, pero a Daria le costaba mucho trabajo, pues su depresión no le ayudaba a continuar con su vida normal. Ella recordaba las palabras de su amado, le retumbaban en su cerebro, le hacían eco, cuando en su lecho de muerte decía: «Yo te voy a seguir amando después de la muerte, seguiré visitándote, continuaré estando contigo». Esa idea no la podía sacar de sus pensamientos, el saber que tal vez su amado le acompañaba, el saber que tal vez Jacobo estaba con ella. Un día salió de su casa y se dirigió a un mercado, en el cual
Ella sabía que vendían cosas esotéricas de magia, también de brujería, cosas para la Santa Muerte, pero ella estaba interesada en un objeto en particular. Ese objeto era una ouija, pues ella anhelaba tener contacto con Jacobo para saber si su amado estaba ahí presente, si podría contactarle y conversar con él. Así acudió a ese mercado y veía locales donde vendían cosas de brujería, plantas y amuletos, inciensos, figuras y un sinfín de cosas que ella no sabían para qué se utilizaban. Por su inexperiencia, llegó a uno de esos locales y le preguntó a una bruja de un aspecto sucio y desagradable, sobre un tablero ouija. Esa señora le decía que sí tenía, que la ouija sin trabajar valía 600 pesos, pero ya trabajada valía 1300. Daria le preguntó que a qué se debía ese precio, pues al final era un tablero igual. Esa mujer le decía que la ouija trabajada iba garantizada a tener contactos con muertos y otros seres de otros planos, pero que la que no se había manipulado no tenía esa garantía. Daria aceptó pagar por una ouija trabajada, pues ella quería el mejor resultado para contactar a su amado. Esa bruja le vendió ese tablero. Le añadió una cajita con inciensos de víbora de cascabel y hierbas. Daria realmente no sabía qué pensar, pero siguió las instrucciones, como retirarse cualquier objeto bendito y prender uno de esos inciensos mientras intentaba contactar a alguien. Daria así lo hizo. Comenzó a jugar con ese tablero. Los primeros minutos no sentía nada realmente relevante, pero pasado 15 minutos y ella seguía preguntando por Jacobo, el cursor de la ouija se comenzó a mover y le decía que era Jacobo quien respondía. Esa mujer se sintió muy ilusionada al saber que había hecho contacto con su amado. Le decía lo mucho que le extrañaba y lo sola que se sentía. La ouija le respondió que se manifestaría una noche en forma carnal, que la iba a hacer suya desde el más allá. Daria le respondió que lo hiciera, que sería una experiencia sumamente hermosa, pues las noches que había pasado con él habían sido las mejores noches de su vida, y que ella deseaba que eso ocurriera nuevamente. Daria continuaba hablando con ese tablero. Asumía que era su amado Jacobo, quien se comunicaba desde el más allá, cosa que le hacía sentir una emoción grande, un calor en las tripas que le generaba un sentimiento de adrenalina y amor puro. Esa tabla ouija un día le respondía que regresaría desde el más allá para poseerla, para hacerla suya, degustar de su cuerpo de mujer nuevamente. Daria sentía un tanto de miedo, pero también emoción. Eran sentimientos encontrados. Pasaron unos cuantos días y esa joven hermosa encontró un tanto de ánimo por platicar con el amor de su vida mediante ese tablero. Una noche habitual, Daria estaba a punto de conciliar el sueño
cuando escuchó que la puerta de su recámara se abría, cosa que le espantó el sueño un tanto. Sin embargo, ella se mantenía expectante. Mientras ella se encontraba en cama, sentía una presencia que se recostó a un lado de ella y que posteriormente comenzó a tocarle los senos. Y así seguía una mano juguetona en todo su cuerpo, acompañado de una lengua húmeda y tibia que recorría su nuca. Parte de la espalda era sumamente excitante. Unas grandes manos que apretaban sus muslos, mientras sentía un agradable mordisqueo en sus orejas. La sensación era placentera. Daria sentía que esa linda sensación, esa excitación, la generaba Jacobo, su amor, quien había viajado desde el más allá para poseerle carnalmente. Para Daria, esa experiencia fue increíble. Incluso sentía que había sido mejor que las ocasiones que lo había hecho cuando él vivía. Esa joven sentía que su amado estaba ahí y sentía nuevamente ilusión, pues a pesar de que el plan de matrimonio se había esfumado por el hecho de saber que aún estaba con ella, era suficiente para sobrellevar su tristeza. Daria se la pasaba encerrada en su habitación, entablando conversaciones con la ouija, con su supuesto amado. Sin embargo, su familia no se preocupó, pues se le veía de mejor ánimo, comiendo y sobrellevando su duelo. Nadie en la casa sabía que esa joven había comprado ese tablero, pues su hermana de nombre Carola sí había comenzado a percibir ciertas cosas, como sentir que le tocaban a las 3 a.m., tener moretones en ciertas áreas del cuerpo, también tener la sensación de ser observada por algo, pero algo que pareciera inquietarla, algo que despedía una mala vibra, ver de reojo una sombra que deambulaba por la casa. Decidió no comentar eso con nadie, pues sentía que la tildarían de loca. Así pasaban los días, y las visitas íntimas que hacía esa entidad hacia la habitación de Daria eran constantes, en las cuales se metía a su habitación y comenzaba a tener intimidad por un par de horas. Daria solo veía una entidad obscura, la cual asumía que era Jacobo. No podía verle el rostro. Un día, Carola, mientras dormía, sentía que unas manos comenzaron a tocarla libidinosamente, una lengua que se deslizaba por la nuca y por la parte trasera de sus orejas, al igual por sus áreas íntimas. Carola comenzó a sentir entre placer, miedo y excitación. Tenía ganas de gritar, pero a su vez no quería que parara. Ese acto llegó a su clímax con esa entidad. Sin embargo, cuando ese acto terminó, ella comenzó a sentir un tanto de vergüenza y arrepentimiento. Eran sentimientos encontrados, pues al final era algo que había disfrutado bastante. Así que al día siguiente le platicó lo que había sucedido a su hermana Daria, sobre ese encuentro carnal que había tenido con algo como una sombra, que ella juraría que había sido totalmente real. Daria solo se ponía seria,
creyendo que su hermana se había acostado con su prometido, cosa que le enfadó. Sin embargo, no comentó nada y fue directamente a hablar con Jacobo mediante el tablero Ouija para preguntarle qué había ocurrido. Pero ese tablero ya no funcionaba, ya no se movía ni respondía. Una noche, Daria nuevamente sentía que se recostaban a un lado de ella. Asumía que era Jacobo. Ella le preguntó si estaba molesto o porque ya tenía más de una semana sin visitarle o hablar con ella. Pero esa entidad comenzó a tocarla nuevamente, lo cual alegraba a Daria. Sin embargo, esa ocasión era diferente, pues en cierta forma era un tanto más brusco e intenso, pues apretaba sus partes de una manera un tanto dolorosa, incluso encajando las uñas, dando mordidas un tanto fuertes y movimientos violentos, al punto de que dejó de ser placentero, se volvió doloroso e incómodo. Así que Daria decía: «Detente, basta, Jacobo». Se paró de su cama y prendió la luz. En esa habitación no había nadie en lo absoluto. Aún así, ese momento había sido desagradable para esa joven, quien se revisó en la habitación y veía que tenía heridas, como rasguños y mordidas producidas por ese encuentro. Un día Carola, quien se encontraba estudiando la universidad, veía que había un grupo de muchachos cuchicheando y secreteando. En el momento no le importaba, pero escuchó su nombre acompañada de unas risas. Así que Carola se acercó con uno de sus compañeros que se encontraba hablando de ella. Le encaró y le preguntaba si estaban hablando mal de ella, pero su compañero, con un tanto de vergüenza, le decía que no estaban hablando mal de ella, pero que sí estaban hablando mal de la casa en la cual vivía, pues que esa casa había salido en las noticias, ya que había un joven de dinero excéntrico que atormentó a unas mujeres, que un día le encontraron muerto, aparte de que él mismo se había quitado su existencia, y las autoridades descubrieron que tenía los cadáveres de 3 jóvenes enterradas en su casa, que de eso ya habían pasado varios años, pero que el mito de que se seguía apareciendo esa presencia en esa casa, que ese desalmado aún seguía ahí, aún perduraba en un pequeño colectivo de quienes aún recordaban lo sucedido, a pesar de que no había sido tan mediático en su tiempo. Así, Carola platicó con algunos de esos chicos quienes conocían ese suceso. Llegó en shock a su casa para contarles a todos lo sucedido. Su madre, al igual, le habló a alguna de sus amigas que había hecho en esa ciudad para confirmar el mito, y las amigas de su madre también confirmaron que en efecto, que eso había sido real, y no una leyenda ni alguna jugarreta de los amigos de Carola. Carola contaba lo que había ocurrido una noche que esa entidad la hizo suya, y esa joven pedía que se cambiaran de casa, pues que le aterraba estar en ese sitio. Igual le manifestaron la noticia a Daria. También le mencionaron que querían mudarse, pues que era aterrador permanecer ahí. Daria solo se quedaba en silencio, pues tal vez lo que la había perpetrado todo este tiempo no había sido Jacobo.
y había sido una alma atormentada, que ya tal vez era más un demonio que un espíritu. Daria no sabía qué pensar, pues si era Jacobo, no quería alejarlo por un simple mito, pero dudaba también, pues ella bien sabía que Jacobo sería incapaz de meterse con su hermana, y al igual veía esas mordidas y rasguños, moretes de la última ocasión que había tenido intimidad con lo que fuera eso que estaba en la casa. Así que fue de regreso a su ciudad natal. Puso de pretexto a su familia, que deseaba ver a sus abuelos, pero la verdad era que deseaba ir a la tumba de Jacobo, solo para tratar de aclarar un poco sus ideas. Así viajó a su ciudad y se quedó en la misma casa de sus abuelos, pero ese mismo día que llegó, fue a la tumba de su amado, le llevó flores, se puso a conversar enfrente de esa tumba por horas, desahogándose y llorando, cuando se le acercó un señor con una carretilla. Parecía que trabajaba en ese sitio. Se le acercó a esa joven y le preguntó: «Disculpe, señorita, ¿de casualidad usted se llama Daria?». Ella se quedaba muy sorprendida, pues ella no conocía a ese señor, pero ella respondió que sí, que por qué sabía su nombre, a lo que ese señor respondió: «Mire, señorita, no sé si me vaya a creer, pero yo trabajo aquí. Ya tengo muchos años trabajando aquí, pero hace 5 años me dio un infarto y casi muero. Pero después de haber estado en ese portal de vivos y muertos, cuando me recuperé y comencé nuevamente en mi trabajo, comencé a ver a las almas de los muertos deambulando. Incluso ellos sabían que yo les podía observar. En un inicio me aterraba. Incluso ya iba a renunciar. Pero luego comencé a hablar con ellos. Y mientras pasaba el tiempo, dejé de tenerles miedo. Incluso hay algunos que no se pueden ir, porque tienen pendientes aquí con los vivos todavía. Hay ánimas que llevan años, e incluso ya los considero mis amigos. Y tu novio Jacobo no puede descansar en paz, porque tiene mucha preocupación por ti. Por eso me dejó un mensaje, por si algún día pasabas por aquí, por su tumba. Él me dio la descripción de cómo eras. También me dijo que te alejes de esa casa donde estás, porque lo que te visita de noche no es él, que eso es un demonio, y que toda tu familia está en un gran peligro, que tú lo despertaste con la ouija. También mencionaba que ya lo dejes partir, que él te ama, pero que aún así tienes que continuar con tu vida sin él, que esa era la mejor forma de honrar su memoria, dejarlo descansar. Eso fue lo que me dijo. Realmente creo que tú sabes mucho mejor a qué se refiere, pues fue tu prometido». Daria, con lágrimas en los ojos, agradeció a ese hombre y le mencionó que sí sabía a qué se refería. Se despidió de la tumba de Jacobo y se marchó, pero le hablaba a su hermana para contarle todo lo sucedido, desde la ouija y todo lo ocurrido, y les imploraba que tenían que salir de esa casa a la brevedad. Carola le mencionó que saldrían al día siguiente, que ya estaban arreglando todo para la mudanza. Cortaron la llamada, cuando muy temprano al día siguiente, Daria recibió una llamada de su hermana, quien mencionaba que ya se habían ido de la casa, pues que esa entidad
Esa noche había entrado a la habitación de su madre y la había poseído carnalmente también a ella. Y que su madre, al sentir eso, al sentir los rasguños y que sentía que la estaba ahorcando, ella comenzó a rezar. En eso esa entidad se apartó y fue ahí que su madre aprovechó para salir corriendo de su habitación y pedía a todos los miembros de la familia salir de inmediato e irse a refugiar a un hotel. Así abandonaron esa casa. Al día siguiente llegó la mudanza. Se cambiaron a otra casa donde todo transcurrió con la mayor normalidad. Un día fueron de visita a su ciudad natal. Daria fue a visitar la tumba de su amado y volvió a ver a ese señor y le preguntó que si ya no había vuelto a ver a Jacobo. Ese señor respondió que sí, pero que ya últimamente no, y decía: me agradeció por la ayuda y el poder darte ese mensaje. También que él sabe que tú continuarás luchando y que él por fin podría partir a descansar. También me decía que tú tienes que continuar con tu vida. Después, ese fue el último mensaje. Ya después de que me dijo eso, no lo he vuelto a ver. Ten seguro que por fin está descansando en el más allá. Solo me dijo que nunca regreses a esa casa donde se encuentra ese demonio.